Consultora Impulsa presenta Despertar Social, por ti, por mí, por todos mis compañeros, con su mesa de diálogo Ricardo Enrique, psicólogo, Francisca Arriaza, psicóloga, César Madrid, psicólogo, y hoy conduce Cristian Villagrán. El tema de hoy, educación en periodos de contingencia. Hola amigos, gracias por empezar a conectarse con nosotros. Todas las plataformas van a estar disponibles para que puedan ver este mini espacio que hemos creado con la única intención de poder aportar al diálogo, aportar a la reflexión, aportar a los distintos puntos de vista que cada uno de ustedes ya tiene, pero dirigido también desde las ciencias que hoy día están obsoletas, ¿no? Todo aquel que se cree que los padres de la filosofía o los padres de la sociología, nada se va a presagiar que esto iba a ocurrir, pero sí nos da la oportunidad de que en el caos pueden salir grandes cosas, y eso es lo que queremos construir todos los que estamos invitados a este panel. Y por lo tanto, ya los presentaron, está Ricardo Enrique, psicólogo, ¿cierto? Francisca Arriaza, también psicóloga, y César Madrid, psicólogo también, acá. Muchas gracias, chiquillos. Decirles que cada uno de ustedes va a estar conectado también a sus redes sociales, ¿cierto? Y para que usted también pueda intervenir con sus preguntas, las vamos a ir leyendo a medida de lo posible para ir profundizando, o usted pone el contrapunto también de su opinión o su propia pregunta también. Así que les voy a lanzar la primera, ¿ya? Para que vamos abriendo esta educación en periodos de contingencia. ¿Qué entendemos por educación y por qué es importante ponerla en la palestra frente a la contingencia actual? No sé quién quiere partir. Por favor, opinión, análisis de lo que ustedes quieran. Yo creo que voy a comenzar muy brevemente, yo creo, para ir generando nuestro tejido de hoy, ¿no? Respecto al tema de la educación. Es difícil para responder eso, no es tan fácil, porque de hecho también hay que tener mucho cuidado. Siempre he dicho, pasteleros sus pasteles. Psicólogo hablando de educación igual sirve por un tema experiencial, quizás, por el tema de haber trabajado en la universidad, en el colegio y una serie de otras cosas, y ser también alumno, ¿no? Así que por ahí pueden haber algunos matices que puedan aportar, pero siempre obviamente respetando todos los que son los próceres en estas materias, que son principalmente los profesores. Así que espero que desde esta humilde vereda pueda hacer un aporte, un granito chiquitito, todo lo que podemos conversar y lo que podemos sacar de acá. La educación, ayer escuchaba un video de un español en una entrevista, un video X en YouTube, donde hablaba sobre la educación en relación al tema de la convivencia entre las personas. Ni siquiera un tema propio, que lo que uno puede llegar a plasmar equivocadamente y encerrarlo solamente a un campo, un espacio de una escuela o un instituto o la universidad. Por lo general la gente asocia solo esos tres grandes áreas como para poder aprender o desarrollar una buena supuesta educación. Pero la verdad es que no. La educación nace incluso desde, según algunos puntos por ahí, desde la vida entretenida. Entonces ya hay un ejercicio bastante interesante que no solamente va de la mano con lo que uno puede llegar a aprender según la persona que nos está enseñando algo en particular, sino hasta incluso nuestros padres, que muchos pueden que no tengan educación formal, o muchos incluso no hayan terminado el colegio, podrían haber sido grandes educadores desde un plano emocional. Bueno, yo primero que todo, gracias por la invitación. Me faltó partir a lo mejor con eso, pero de profesión soy psicólogo y me he especializado en las materias de integrativo, en el área de integrativa transpersonal, bien digo. Y ahí hay un prócer principal, hay mucho en realidad, hay mucha gente hoy en día bastante útil que puede sumarse a estos temas, y plantea que el campo de la educación, pero principalmente desde el desarrollo emocional, es la clave para poder alcanzar una buena convivencia y armonía, o bien armoniosidad amorosa entre todos los individuos. Entonces es difícil poner a lo mejor derechamente especificar o hablar sobre solo el tema de la educación y apuntarlo al campo del colegio o la escuela en general, porque en realidad es un todo, hasta incluso el cómo nos podemos saludar hoy en día acá y poder estar compartiendo con ustedes hoy en día. Mira, o sea, lo podemos resumir en lo que este ser humano tiene: educación formal e informal. En todo este sistema siempre va a recibir buena formación y mala formación, pero entre medio de eso hay que siempre desde la emocionalidad filtrarlo, ¿no? Totalmente. De hecho, yo creo que es parte esencial de cualquier tipo de formación en cualquier área, independiente si sea alguna tradicional o no tradicional, formal o no formal, científica o no científica. Yo creo que
el desarrollo emocional es la clave en muchos aspectos. Hoy en día se habla, pues nos enseñan de todo menos el cómo tratarnos bien. Nos enseñan música, arte quizá, pero no con tanto énfasis, pero mucha historia, mucho lenguaje, mucha matemática, mucha educación tradicional, como se dice habitualmente. Y hoy en día es lo que aparece incluso como casi pancartas de marcha. ¿Y dónde están las emociones? ¿Dónde desarrollamos el buen trato, la buena convivencia, el tratarnos bien? Ese es como el tema, el tratarnos bien. Bueno. ¿Y a quién a otro le parece importante que poner en la palestra de la educación en este periodo de contingencia? Si bien, desde mi opinión, la educación va más allá de la educación tradicional. Si bien hoy día estamos hablando directamente de las políticas educacionales que existen en nuestro gobierno en Chile y también en Latinoamérica, es súper importante entender que la educación formal y no formal forman un todo. He tenido varios profesores que dicen, acá nosotros entregamos conocimientos, el niño viene educado desde casa, entonces desde esa mirada nosotros partimos educando desde que estamos en la guatita, desde que estamos entregando ese cariño, ese afecto, ya el nacimiento, las primeras etapas que son vitales, que nosotros como psicólogos obviamente lo tenemos súper claro. Y desde esa perspectiva empezar a educar. Y yo creo que somos todos. Lamentablemente yo creo que el factor cultural de hoy es, profe, ahí están mis hijos y edúquenmelos. Y desde ahí obviamente las herramientas faltan y falta potenciar muchas veces a los profesores. Por ende tenemos ahí un síndrome de quemarse muchas veces, los sueldos son bajos. Por ende necesitamos una mirada, ampliarla, y como bien dice César, es la escuela un factor de agente socializador hacia el niño, donde interactuamos y hacemos comunidad, que en el fondo es la antesala, según el ciclo vital, cuando nosotros salimos al mundo social. Por ende, yo encuentro que sea el tema principal de hoy y con el cual estamos iniciando este programa, es totalmente vital. Francisca, ¿cómo lo ves tú desde la contingencia? Primero que todo, también muchas gracias por generar esta instancia. Me hizo mucho sentido lo que mencionaba César, esto de tejer. Estamos tejiendo conocimiento desde nuestras veredas, desde nuestra experiencia. Y también estamos generando tal vez educación también en otras personas. Yo creo que si bien hay gente, yo no tengo dudas que en este país, y cada vez lo veo más y estoy muy orgullosa también con esta revolución, que hay gente que sabe mucho, hay personas que están dotados de conocimiento formal, informal, académico, cada uno de sus trincheras. Yo creo que y sobre todo se ha visto mucho ahora, que posee tesoros tremendos de conocimiento, de experiencia, de sabiduría. A mí me interesa mucho, por eso decía esto de tejer. Estamos tejiendo redes, estamos tejiendo conocimiento, y desde acá, por eso parto así, desde acá también creo que estamos educando. Porque si bien hay gente que sabe un montón de cosas, hay otra gente que tiene conocimiento en otra área, y estas instancias también sirven para reflexionar, para abrir ciertos hilos de análisis, ciertas discusiones que en la casa, mientras tomamos once, mientras vamos en la micro, y por eso creo que esta instancia también es muy educativa. Eso, bueno, y ahora puntualizando un poquito lo que estamos conversando, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dicen mis colegas acá. Sí, educación yo creo que es más que conocimientos formales, o más que lo que se ha querido impulsar. Y a mí me gustaría, no sé si me estoy adelantando, pero fluyamos. Más allá de lo que se ha querido impulsar, hemos querido, yo creo, fortalecer un sistema que está muy, muy relacionado a un modelo, ¿verdad? A un modelo no solamente de mercado, y ahí ya entramos obviamente en temas políticos también, sino que un modelo de ser humano. Yo creo que también a lo mejor apuntaban un poquito ahí. Un modelo de ser humano en donde los conocimientos más tradicionales, más concretos, más formales, están súper, a lo mejor muy, muy puestos. Yo creo que las políticas han estado muy puestas ahí, hay un montón que discutir ahí, pero también siento que estamos al debe con un montón de conocimiento en educación, educación en buen trato, educación emocional. No podemos, ¿verdad?, pretender que un niño conozca un montón de cosas si antes
no se conoce a sí mismo, ¿verdad? Y eso es vital. Y principalmente con la pregunta que tú hacías, ¿cómo la educación se incorpora o se inserta en este estallido social? Yo creo que algo que me hace mucho sentido, y deben haber un montón de otras relaciones, es establecer este vínculo entre educación, el despertar social, este estallido, y nuestra salud mental, que tenemos específicamente los chilenos. Sabemos que es algo global que se está dando en muchos lugares, Latinoamérica. Aguante Latinoamérica, de pasada. Pero en Chile tenemos índices muy, muy graves, terribles, dolorosos de salud mental. Y desde nuestra vereda, o desde la mía particularmente, de nuestra como psicólogo, hay que pronunciarlo. Y que de verdad esto remueva y genere más conciencia. Yo creo que la educación es la salud mental también. Sí, yo siento que hay que cerrar solo en este capítulo, que ustedes lo podríamos hablar de algo que estuvo de moda. Realmente a veces los bestsellers están de moda, no los libros están de moda, que es la inteligencia emocional, ¿no? Que todos los libros de autoayuda, cierto que ha tenido un despertar, pero también había un llamado de atención interno, ¿no es cierto? Nosotros llamamos que cuando el cuerpo habla o somatiza, hay que hacerle caso. Y siento que este país ya estaba somatizando en diferentes lados, cada uno dio su opinión respecto a eso. Lógicamente usted también puede aportar con su propia, digamos, análisis que también puede hacer, pero los quiero llevar un poco, chiquillos, a la educación actual. Hablemos de la prebásica, la básica, la media, la universitaria, que también ahí cada una de esas etapas tiene su crisis, tiene su contenido. La solución perfecta no la tenemos, pero sí a lo mejor podemos hacer un pequeño pincelada de lo que nos parece a nosotros. Por favor, chiquillos. Bueno, yo me voy a salir un poquito del rol de psicólogo, y en esta pregunta en sí me voy a poner en el rol de padre. Vale. Me llama la atención que mi hija, 7 años, su mochila pese más que la mía cuando yo me voy a trabajar. Mira. Me llama mucho la atención la carga académica que ella tiene. De hecho, sus pruebas de inglés son más potentes que las que tuve yo cuando estudié mi primera carrera, que fue técnico de trato social. Y va en segundo básico. Entonces, desde esa vereda de padre, yo siento que algo estamos haciendo mal. Algo en esta política educacional se está tejiendo de mala manera. Yo creo que de alguna manera era como lo que también decía Freud. Freud. Gracias, buena. No sé si me ofende salió el psicólogo de todo. ¿Qué acto fallido se llama eso para nuestros? Era Fran, perdón. Frankfurt. Mira. Bueno, sobre el tema del modelo de país, el modelo de región en la que también nos estamos ubicando hoy en día, como Latinoamérica en general, donde nos están diciendo que algo está fallando. El modelo en cuanto a la visión política, la visión económica, falla principalmente como en esa búsqueda extraña donde el individuo por sí solo debe ser el que alcance el éxito. Estamos en un país bastante individualizado, somos muy individualistas, donde al parecer solamente yo tengo que ganar o yo debo ganar. Entonces, de alguna manera está bien ese mensaje, hay que ganarle, ojalá, no sé si a la vida directamente, pero por lo menos luchar contra el fracaso o darle una vuelta al destino para que no sea que no sea un lamento constante, creo yo. Pero con uno mismo, no con un otro. Y ahí cuando empezamos a distorsionarnos un poquitito con los demases, por así decirlo, ¿no? Coloquialmente, dejamos de lado la cercanía del poder compartir. Un té, un café, por ahí se hablaba, tú comentabas, hoy en día estos temas están siendo temas de familia también, pero no en todas las familias también están discutiendo, los amigos están discutiendo, porque hay una marca diferencial considerable en cuanto como visión de mundo y también con ciertos como aires de orígenes políticos. Entonces, más allá de caer en eso, porque no entiendo mucho la verdad, solamente lo que puedo percibir y palpar, por esas cosas de la vida me ha tocado participar muchísimo en espacios voluntariados, con lo que ha pasado últimamente en nuestro país, pero también en consultas. Cuando dicen, o sea, es bonito ver en las manifestaciones, en las marchas, cómo de alguna otra manera también se están
están marcando la pauta, si bien es evidente, uno prende la televisión y está todos los días, casi todo el día, pero marcan la pauta de lo que queremos llegar a ser como sociedad y como individuo. La pregunta, de alguna manera también, creo yo que tiene como un matiz que da lamento desde la visión del padre, y no quiero caer en lo negativo, ¿no? No puede ser que pese más la mochila de la niña, por así decirlo, con la carga académica que la del propio padre, por cosas a lo mejor posiblemente naturales, por un tema de edades y tiempo, debería tener más carga, supuestamente, en el que hacer el papá que la misma niña, por ejemplo, tomando este ejemplo, querido Ricardo. Entonces, ¿dónde estamos de alguna manera desarrollando y favoreciendo el buen desarrollo propio educativo entre los mismos individuos en etapas de prebásica? Vale decir eso hasta kinder, ¿no? Primer ciclo, hasta cuarto básico, segundo ciclo, hasta octavo y educación media, luego la universidad. De alguna manera hay como un filtro extraño, ¿no? Tenemos que partimos súper bien, todos jugando, todos compartiendo las colaciones, todos siendo muy amorosos, todos siendo muy armoniosos, compartiéndonos los juguetes, y de repente empieza un filtro extraño donde llegamos a que los mejores en cuarto medio ya terminan siendo, al parecer, los que van a alcanzar una inscripción para poder tener un cartón. Y ese cartón nos va a permitir poder movernos en el mundo, pero no necesariamente de la manera más adecuada, sino que simplemente para poder ejecutar ciertas cosas. Claudio Naranjo dice, es terrible cómo las personas de alguna u otra manera empiezan a repetir lo que nos enseñan. Es decir, vamos a la universidad, nos enseñan algo y lo ponemos a repetir a la larga, pero no creamos nada. Los patrones de conducta. Como patrones de conducta. Pero también como que de alguna manera algo pasa que nos lleva a que nos reduzcamos considerablemente. Claro. Y eso llama mucho la atención. Cuando somos niños somos fuente inagotable de energía, somos fuente inagotable de amor, de armoniosidad, aunque solo que parezca disco rayado, la gente puede decir, no, están hablando de lo mismo. Pero es porque eso falta. Y eso lo tienen los niños. Y los niños con el tiempo, también independiente de quién pueda ser el culpable o no, pero por ciertos factores empiezan a reducir esos niveles. Claro. Francisca, ¿algo que quieras complementar? Sí, claro. Yo me voy a detener un poquito en esta reflexión súper bonita, pero súper cruda que hacía Ricardo como papá. Yo creo que la exigencia, la carga académica de los niños es brutal. Hay estudios que nos dicen que nuestros niños en la región, por ejemplo de los países de la OCDE, nuestros niños pasan 12 horas diarias estudiando, no 12 horas en el colegio, sino que 8, 7, 6 horas en el colegio, en la escuela, y en el aula exactamente, y luego siguen estudiando en sus casas, ¿verdad? La cantidad de tareas, han habido movimiento, han habido un montón de iniciativas, ¿verdad? Para mí preciosas, pero no contundentes y que no llegan a los escalones donde esto se decide, ¿verdad? Al gobierno, a los gobiernos, entendiendo que tenemos una crisis para mí educacional de estos últimos 30 años, ¿verdad? Y donde efectivamente mi sensación es que se está pensando, repito, y yo creo que también apareció mucho acá, en un modelo de ser humano, donde los niños parten desde muy chiquititos, cargando su mochila de libros, de cosas, ¿verdad? Con muchas tareas, con mucha competencia entre ellos, ¿verdad? El sistema de calificaciones también está muy, muy discutido, ahí también tenemos un punto súper importante de análisis. Parten desde muy chiquititos, ¿verdad? Siendo exigidos, ¿verdad? En un modelo de sociedad exitista, para que después sigan escalando 12 años de escuela, ¿verdad? Para ingresar después a la universidad, donde se presentan otros fenómenos también complejos, no más beneficiarios al ser humano. Yo creo que la crisis es transversal. Si bien es cierto, partimos todos como seres humanos jugando y todo, desde muy chiquititos nos insertan en sistemas educativos tradicionales que desde mi perspectiva tienen un montón de beneficios. No voy a satanizar la educación en general ni todos los sistemas, por ejemplo Saracuna, pero también creo que es importante puntualizar en cómo nuestros distintos dispositivos de educación están al debe en muchas cosas y están en crisis. El proyecto de ley de Saracuna universal, ¿verdad? La pronta escolarización de los niños, el sistema de calificación, las largas horas que pasan en el colegio, las tareas, donde los profesores
dan y dan y dan y dan y dan trabajos, tareas, trabajo en grupo, y donde tenemos además, que ya comentaba Ricardo, padres que no están logrando, padres y madres que no están logrando a lo mejor apoyar tal y como quisieran a sus niños y niñas. Yo creo que no por una cosa de voluntad. Yo no dudo que cualquier papá, y lo vemos yo creo todos en nuestra consulta, se aflige y se enferma también por querer acompañar pedagógicamente a su hijo o hija, pero que de verdad no se está logrando. Y ahí hay yo creo que muchas aristas, pero una de esas, que es la que yo partía para detenerme, es el modelo y es cómo están pensadas, ¿verdad?, las políticas públicas en educación. Miren, yo voy a profundizar un poco porque la pregunta dice el análisis de educación actual en prebásica, básica, media y universitaria, ¿no? Claro. Creo que en la prebásica estábamos hablando sobre este desapego con los padres en este ingreso, digamos, a este sistema, pero que también hoy día viene con una traba que se llama misión justa, que supuestamente uno tiene que haber una selección de por medio, ¿no? Y en la básica también tenemos otro problema que se ven enfrentados los niños, que tienen que ver con el CIMSE, ¿no? Esta carrera del saber, el carrera de saber a dónde direccionar la vocación, por ejemplo, que nos dicen que de primero a octavo básico íbamos libres por la vida, pero justo en octavo tenemos que decidir si somos humanistas, si somos científicos, si somos técnicos. Es una pregunta súper amplia para un no desarrollo emocional. A los 18, para ¿quién sabe? ¿no es cierto? Y después la universidad, y de ahí vienen un montón de preguntas súper profundas, ¿no es cierto?, en esta educación, y de ahí se ve enfrentado otra nueva traba, que es la PSU. ¿Cómo lo ven ustedes en sus consultas? ¿Cómo ven estos padres frustrados, estos adolescentes estresados, digamos, en este sistema que lo está presionando a dar respuesta? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, a mí me pasa que por esas cosas de la vida me he especializado en neurodiversidad, específicamente dentro de un área muy linda, pero bastante incomprendida por el mundo entero, que es el trastorno espectro autista. Así que le mando un saludo a toda la gente del mundo TEA en general. Así que saludo a todos ellos, porque la verdad es que lo pasan súper mal. La historia de la vida de un niño, desde que intenta entrar a la escuela hasta que intenta salir del colegio, es bastante compleja y bastante dura. La verdad es que es difícil poder dar un análisis, por lo menos para mí, porque como que no puedo obviar lo complejo que hay tantos factores, ¿no? Es como un Big Bang de cosas, ¿no? Sí. Pero me gustaría tenerme en ellos en particular, vale. Ya como en los chicos que están dentro de una categoría, según el Ministerio de Educación, de niños que presentan necesidades educativas especiales. Se les dice como los chicos NEE, y se dividen en dos grandes grupos: están los transitorios y los permanentes. Como son los niños dentro del trastorno, los niños y las niñas dentro del trastorno espectro autista, tienen una condición neurológica, ellos permanecen en el grupo de permanentes. Es decir, según visiones ministeriales, ellos necesitan ayuda según la necesidad detectada, desde que se detecta, ya eso puede ser primero básico hasta cuarto medio, y es algo que debe ser permanente. El tema está en que hasta qué punto se puede colaborar en ese sentido. Por un tema propio de desarrollo pedagógico, un tema curricular. Eso es como que le vaya bien al niño, porque son números que de alguna u otra manera el colegio también los necesita, lamentablemente, ¿ya? Y por otro lado es cómo lo está pasando ese niño, cómo lo está pasando la mamá, cómo lo está pasando la familia en general. Entonces, de alguna manera, el llegar al punto, por ejemplo, de la PSU, y los chicos que hoy en día yo tengo en consulta por la fecha en la que están, que casi todos están felices porque se aplazó el tema de la prueba de nuevo, ¿ya? Terminan preguntándose ¿qué voy a hacer si de alguna manera he tenido toda mi vida? Ya no quiero ser aquí como medio caer en lo negativo un poquitito, pero es como la inquietud propia de los pacientes y las familias. Es como ¿cómo vamos a poder pensar en qué va a poder desarrollarse si le ha costado tanto llegar por fin hasta cuarto medio y poder cerrar? Si es que ha podido terminar tranquilamente cuarto medio. Yo tengo un paciente que ha tenido que pimponear
un montón de colegios dentro de la región metropolitana que le han dicho, este colegio es bueno, que te lo va a entender la no sé quién. Este colegio es bueno porque el colegio entero lo va a entender. Supuestamente tiene el sistema PIE, ¿no? ¿Cierto? Supuestamente tiene el sistema PIE, que es el programa... Pero que están innovando, ¿ah? Que estamos ¿Sí? que todos los colegios no tienen estructuralizado, recién están empezando. Claro, algunos. O sea, por ley Lo tienen. los colegios municipales tienen, Sí. tienen programa de integración escolar. Y algunos subvencionados, También. según proyectos aprobados, lo pueden llegar a tener. Bueno, y este joven ha estado para todas partes. Hoy en día no está en la escuela, no está con el sistema de homeschool, estudia en la casa, por un tema de bullying, por la manera en cómo habla, por la manera en cómo se expresa. Entonces no deja de ser interesante el cómo, y ahí volvemos como a las preguntas anteriores quizás también, por lo que hemos conversado hasta ahora, cómo nuestra sociedad envuelve también y entiende lo que es la diferencia de las personas. Porque habitualmente hay como una especie de constante estereotipo y prototipo casi anatómico de cómo deben ser algunas personas y cómo se deben comportar también. Pero ¿qué pasa cuando es todo lo contrario? Y es como que tú dices mal. ¿Estará mal realmente? No, no está mal, es otra alternativa. Y terminan a la larga siendo tremendos profesionales, tremendas personas. Y son personas súper honestas, súper leales. Bueno, no puedo hablar por el 100%, ¿no? Pero hay un porcentaje elevadísimo de gente que son pam pam vino vino, te dicen las cosas directamente y el problema está ahí, bro. En Chile tenemos la costumbre de poder maquillar las cosas. Somos súper buenos para bajar el perfil, para evitar el conflicto. Entonces, tengo algo que decirte directamente a ti, Ricardo, pero ¿cómo te lo digo para que no te enojes? Pero es lo que siento. O sea, ¿cómo reprimo mis sentimientos y mis pensamientos para poder llegar de alguna manera a verbalizar lo que estoy pensando hacia ti, pero para que tú no te enojes? O sea, hasta el final, de alguna manera también yo me tengo que esconder. ¿Te fijas? ¿Cómo lo harán estos chicos? Y así unas infinidad de otros chicos más. Es difícil, es complejo. La PSU, bueno, yo no estoy de acuerdo con la PSU, la verdad. Hay muchos países que no existe esa cuestión. ¿Ya? Países de primer orden. Y si queremos apuntar a ser un país de primer orden, ¿qué pasa entonces que estamos no trabajando en ese tema? Yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos, la verdad. La verdad es que yo creo que no entendemos y no sé quién podría de alguna manera avalar con ganas más que los que trabajan en la misma PSU. Yo creo que eso sí aprueban el sistema. ¿Sabes quién lo entiende? Los profes. Los profes universitarios, no. Yo digo, los otros profes. Los profes universitarios lo entienden. ¿Por qué? Porque hay que partir de una media tratando de pasar la cátedra que a uno le tiene que pasar. Sí. Porque igual, los que hemos hecho clases en universidades, es triste ver que tu alumno viene desnivelado. Para pasarle la cátedra de economía, por ejemplo. O la Economía cátedra 1. Tú dices desnivelado por el tema de no tener cierto conocimiento mínimo, no saben básico. fracción. Ya, no saber fracciones como para poder... Le voy a enseñar sobre los modelos de teoría, entonces, y me queda mirando con una cara de espanto y tú decís, wow, acá vamos a tener que retroceder, ¿no es cierto? Y ahí a donde vuelvo a la pregunta inicial, que la siguiente pregunta es de educación pública y privada, pero la quiero... No, lo quiero dejar pendiente lo que acabo de dar como ejemplo, pero les quiero mencionar que existen otros modelos que se están integrando, como es Montessori, Waldorf, ¿no es cierto? Una educación más libertaria. Ahí de por medio hay opciones para los padres, hay formas, es muy caro. Yo volviendo a la pregunta de atrás y hacer como una línea de vida, antes de entrar a las escuelas, se podría decir, no tradicionales, respetando lo que es en este caso el CINCE, o mejor dicho, no respetando, porque de verdad no lo quería respetar. Yo voy a ser súper franco. O sea, César decía, para no entrar en esta trinchera o en esta negatividad, acá hay que ser súper simple. Está malo. Yo me mojo el poto y digo, esto está malo. Porque a mi juicio, y lo que veo en consulta, niños de primeros básicos con estrés. O sea, hoy en día tú haces un diagnóstico y el niño te llega estresado, donde efectivamente tenemos una jornada completa de 8 de la mañana, el niño se tiene que levantar a las 6 junto a los padres, hacer todo el recorrido, entrar al establecimiento, salir a las 4:30, 5 de la tarde, y hay algunos que se van a after school. Claro. O guardería. A guardería, donde en Siguen primero haciendo- básico te están exigiendo saber leer, saber escribir, casi en el primer semestre.
Entonces el niño, como decía Fran, llega a estudiar, o sea, ni siquiera llega a jugar. Entonces tenemos un modelo exitista donde, a mi juicio, yo que trabajo mucho como el tema de coaching, el éxito está mal visto. El éxito, desde mi juicio, es vivir en plenitud. No desde tener las competencias y lograr cosas. Cuando tú logras el éxito es porque vives pleno. Y desde esa perspectiva, cuando tenemos una prueba que te dice qué tan pleno o bien qué tan exitoso tú eres como alumno, viene el caos. Familiar, como decía César, ¿cómo está esa familia? Porque su hijo, en primero básico, donde tenemos niños que tienen problemas de lenguaje y con suerte están logrando comprender lo que están leyendo. Donde tenemos padres que se angustian porque tienen que tener largas jornadas laborales, grandes traslados, y llegan a las 9 de la noche a hacer tareas. Y dicen, ¿en qué momento juego? Y entendiendo que en la educación prebásica, e incluso en la básica, media, universitaria, y yo que también ejerzo mucha educación o psicoeducación, el juego es la base. El juego es la base del aprendizaje. Y dejamos de jugar. Entonces, cuando vienen y te ponen esta prueba y a ti te viene el dolor de guata, no hay nadie que la avale. Ni siquiera los profesores pueden hacer algo. Y frente a la PSU en general, yo rendí la PSU. Yo tuve suerte de tener una psicóloga que me dijo, Ricardo, no te calentes la cabeza. Hay universidades privadas. Y no me calenté la cabeza. Y entré a una universidad privada, me fue bien, me titulé, tuve la suerte de estudiar técnico en trabajo social, encontrar mi vocación, como se dice, y luego estudiar psicología. Luego me fui a estudiar al extranjero y vi un modelo totalmente distinto. Tuve la suerte de estar en Alemania y yo veía los colegios que no tenían rejas. No habían rejas en los colegios. Y la mayoría tenía un parque. Y tú vas a comunas periféricas y los colegios parecen cárceles. Una reja gigante. Y dentro de ese malla o dentro de esa malla curricular, que te digan que tú tienes que tener ciertos conocimientos para ser el letal. Y frente a lo que tú decías, Cristian, yo entiendo a los profesores universitarios, pero ahí vamos a las habilidades blandas que están muy de moda. Si yo tengo un niño que tiene una autoestima, que tiene una seguridad de sí mismo, que tiene una confianza y tiene un apoyo detrás, a ese niño a ese joven no le va a costar aprender resiliencia, porque no le va a tener miedo a lo nuevo. Pero si tengo un niño reprimido, que se sacó puros 4, que se sacó puros 3, o que en suerte, como decimos popularmente, pasó raspando, o tuvo que contratar un abogado a la familia para sacarlo del liceo, obviamente tiene miedo a aprender. Miedo más que aprender a la nota. Entonces, si tenemos un CINCE, tenemos una PSU, que te evalúan para saber quién eres y valorar tu propio ser, estamos sonados en la universidad. Bueno, Cristian comentaba un poco, y reconectando también con lo que hemos conversado hasta ahora, sobre estas alternativas de colegios, a lo mejor no tradicionales, pero sí reconocidos por el Ministerio de Educación, como los Waldorf, Montessori, y así hay una otra. Poco ahí están creciendo los distintos modelos de salir de lo tradicional, porque hay muchas familias que ya no le creen al sistema educativo. Justamente. Y buscan esta otra alternativa. Donde al parecer el potenciar las habilidades del niño, según lo que va desarrollando el propio niño y en base a su experiencia, termina siendo como la clave del éxito, por así decirlo, clave del éxito, para que sea una persona feliz. Es como, habitualmente la gente dice, quiero que mi hijo sea feliz, por sobre las notas, o sea, no me interesan las notas. Bueno, hay otras familias que sí le importa que el hijo tenga buenas notas, porque todavía tenemos esta visión de, si tiene buenas notas, entra a una buena universidad, si entra a una buena universidad, supuestamente le va a ir muy bien. Digo entre comillas supuestamente porque en realidad sí es así, pero hay mucha gente que no necesariamente entran a la universidad, o hasta incluso hay personas muy habilidosas, muy inteligentes que ni siquiera terminan el colegio y encuentran desde sus propias habilidades algún negocio o algún oficio o algo por el estilo donde les va increíblemente bien. Hay mucha gente famosa a nivel mundial que ni siquiera ha estudiado, por ejemplo, actuación, no quiero mencionar quién en particular, pero que no ha estudiado actuación y son grandes actores de Hollywood y son
récord en taquillas de venta de tickets en los cines, entonces no deja de ser menor que la mayoría de la gente todavía tiene esta visión media tradicional, que sea un poco estructurada también de visión del Miedo mundo. también, yo creo. Miedo, totalmente, para que le vaya bien a mi hijo y no le pase lo mismo que me pasó a mí, o que sea mejor de lo que fui yo. Entonces, y ahí ese asunto Porque de ahí escalafón hay- social. Porque ahí hay una proyección mal elaborada también. Totalmente. Porque el padre se frustra, el sistema lo frustra, le autoexige ciertos modelos o ciertos patrones de conducta, que lo hablamos anteriormente. Entonces, en esa proyección hay un fracaso de padre, hay un fracaso que se traspasa al hijo, Sí. y entonces ya es una familia destruida y no conversada y no conversada sobre un proyecto familiar, sobre un proyecto individual, que también él debe participar, el menor también debe participar en esa, Sí. en esa Es intervención. como unas ¿no? vacaciones, por ejemplo. Habitualmente las vacaciones las deciden los papás. Y los niños no quieren ir a ese lugar o no quieren ir a tal parte. Y porque es niño, no puede tomar la decisión de tener que también decir yo quiero ir a otro lugar o yo quiero ir a otra parte. No, pero es que ya está todo decidido, hijo. Lo vamos a pasar súper bien. Y el niño lo pasa horrendamente mal en las vacaciones o en el programa del fin de semana con la familia porque no se le escuchó de alguna manera. A mí me pasa con mi señora. A ver, cuéntanos. Cuéntanos, Ricardo, ¿qué te pasa? Podemos abrir la consulta si queréis. Algo, Fran, que quería aportar sobre estas nuevas formas o modelos que están saliendo de educación, alguna experiencia ahí? No, básicamente como puntualizar dos cositas, dos grandes cosas. Las pruebas estandarizadas de medición y de selección, SIMSE mide calidad de educación y la PSU el ingreso de selección al sistema de educación superior. Ambas también podríamos tomarlas bajo un mismo lente, mirarlas bajo un mismo lente, porque son son pruebas estandarizadas, ¿verdad? Que están bien lejanas a los distintos contextos que en Chile tenemos sobre educación, Muy buen ¿verdad? punto. También alejadas, como bien decía Ricardo, los niños son presionados, los profesores son presionados, las escuelas son presionadas, y ahí empieza, yo creo, este círculo vicioso, tóxico de presión, en donde a las escuelas primero se les estandariza, se les hace competir, ¿verdad? ¿Qué escuelas, qué colegios tienen mayor excelencia académica a partir de los resultados SIMSE, ¿verdad? Y desde ahí, obviamente, la escuela necesita también llegar bien a ese ranking. ¿Para qué? Para tener mejor prestigio. Todo bien con eso. Para tener mayores subsidios, ¿verdad? De este estado subsidiario que tanto se habla. Para recibir mayores ingresos y, por supuesto, se supone, ahí no sé, invertir esos ingresos que el Estado le otorga por puntaje SIMSE. Pero ¿qué pasa? Y ahí César también comentaba algo súper importante, yo creo que súper delicado también. ¿Qué pasa con los niños con necesidad educativa especial o niños en situación de discapacidad? En situación de discapacidad, estos niños no rinden por lo general estas pruebas, y acá también abro el debate, es un tema polémico. Yo creo que a los gobiernos, a los senadores, a los diputados, a los expertos en educación les cuesta mucho decirla firme, ¿verdad? Yo ahí diría, claro, o sea, expertos en educación. Claro, los expertos en educación, yo creo que, claro, ahí Claro. están, como partíamos diciendo, está en crisis todo quien es experto, Ya, ¿no? ya. Pero a los que están diseñando, los que han diseñado en este país las políticas educativas, les cuesta mucho reconocer, ¿verdad? Que si bien es necesario medir, ¿verdad? Yo también quiero como tratar de ser un poquito objetiva y que podamos mirar las cosas de distintos lugares, es necesario medir. En algún momento vamos a tener que medir de alguna manera cómo estas nuevas educaciones no tradicionales, alternativas, Montessori, Waldorf, educaciones libertarias, homeschool, vamos a tener que medir cómo estos niños, qué calidad de aprendizaje significativos tienen, ¿verdad? Qué conocimientos manejan en algún momento, porque esto está súper incipiente. Entonces, vuelvo, es importante medir, ¿verdad? Las mediciones nos otorgan, ¿verdad?, números, información cuantitativa, cualitativa, con la que luego se construyen, ¿verdad?, las políticas públicas y se empieza a pensar qué es lo que necesitan ciertos sectores de nuestra sociedad. Ya. Se entiende que es importante, necesario medir, establecer, pero es la prueba.
¿verdad? Es la técnica con la cual miden. El instrumento. Es el instrumento, esa es la palabra. El instrumento CIMSE es un instrumento muy cuestionado. Yo no sé, porque tampoco soy experta, yo no sé si hay que destruirlo, hay que sacar la PSU, pero sí creo que tiene importantes falencias y que están cojos en muchos sentidos, y generan esto que partía diciendo: estrés, presión. Hay niños se sabe que hay niños que les piden no rendir el CIMSE, ¿verdad? Se sabe que muchas escuelas se preparan arduamente para el CIMSE. Muchos profesores reciben, obviamente, gratificaciones, yo creo que deberían ser más, por un curso que obtuvo buen puntaje de CIMSE. Tiene un montón de aristas, yo creo que largas horas de discusión y análisis, y mucha gente a lo mejor también maneja de manera más profunda el tema. Pero mi reflexión es esa, que el instrumento está obsoleto, está malo, llevamos 30 años con este instrumento y la verdad es que los resultados siguen siendo los mismos. ¿Qué nos muestra? Que genera presión en las escuelas, en los niños, en los profesores y en los padres, y por otro lado nos muestra cada vez cómo está segregado nuestro país. Desigualdad y segregación. Las escuelas públicas obtienen muy bajos puntajes, y las escuelas con mayores ingresos, donde asiste gente con mayor ingreso socioeconómico, obtienen altos puntajes. O sea, nos vive diciendo lo mismo, la desigualdad. Y bueno, yo creo que es súper importante entender la diferencia entre aprendizaje y lo que es conocimiento. Son dos cosas muy distintas. ¿Qué me dirá el CIMSE? ¿Aprendizaje, conocimiento? O sea, es netamente conocimiento. Claro, cuánto sé, no cuánto comprendo. Exacto. Sí. Y tampoco es que el sistema en sí mismo que te prepara para estas pruebas te enseñe cómo aprender a aprender. Porque desde mi punto de vista yo soy muy visual. Entonces yo aprendo mirando, visualizando, imaginando. Adicionalmente también soy kinestésico, por ende también aprendo sintiendo. Todos aprendemos de distintas maneras. Que nos enseñan a todos igual. Exacto, entonces nos enseñan a todos de la misma manera para rendir una prueba donde supuestamente está todo estandarizado y tiene una línea o es lineal, siendo que somos todos distintos. Exactamente. A mí me gustaría solo detenerme en una parte súper importante donde yo siento que no puede ser que una prueba permita a un colegio obtener beneficios versus un colegio que a lo mejor no alcanzó lo esperado y por ende no tiene beneficios. Entonces, la escuela que tiene beneficios va de alguna otra manera a tener estos como especie va como un efecto dominó también a sus docentes, van a poder tener mejor implementación de alguna petición en particular, sus alumnos van a estar más felices, la familia también va a estar la comunidad educativa va a estar más feliz. En general, todos los quienes hacen y forman la escuela van a estar más felices. ¿Y qué pasa con otras escuelas? O sea, ¿no tienen el derecho también de tener eso? No sé si decir la palabra más adecuada, beneficios, por cómo se ha utilizado hoy en día, lamentablemente, ¿no? Pero ¿no es justo de alguna manera también la otra escuela, de los otros niños, independiente de un tema de puntaje, de un tema formativo por parte de los docentes, los niños principalmente, los niños y las niñas, no tengan estos como mejores juegos, mejores herramientas, mejores instrumentos? No encuentro que sea justo. Qué bueno que se le premie al docente de alguna manera que no sé si decir se esforzó, pero en Chile tenemos esa costumbre, mala costumbre de si te esfuerzas mucho te va a ir bien en la vida. Te tienes que sacar la cresta. Tienes que sacar la cresta. Entonces uno tiene que decir, me tengo que esforzar, me tengo que matar para que me vaya bien. ¿Y por qué? ¿Por qué de alguna manera tiene que ser así? Entonces, ¿por qué no que todos los profes sepan de alguna manera que estar en este establecimiento educacional, por ejemplo, te va a traer de alguna otra manera como cierto, no sé si decir la palabra como, si me pueden ayudar ustedes, incentivo, pero que sea para todos por igual, y a lo mejor todos los profesores quieran trabajar ahí porque realmente eso es para todo el mundo, pero no porque cae por algún fondo CEP, por ejemplo, o algún fondo ministerial o algún tema estatal, sino porque de alguna manera se está incentivando constantemente al alumno, a la familia, a ser parte de la comunidad educativa, al docente, al colegio en general. Yo creo que hay colegios que son preciosos, hay colegios que son, acá en Chile hay colegios como lo que tú comentabas, colegios sin rejas, con parques versus otros colegios que parecen cárceles, que están con alambre púa. Bueno, no sé si antiguamente yo recuerdo haber visto colegios con esas cosas y creo que después las sacaron por un tema legal, pero es como así, llegar al punto de que parezcan
no sé, no parezca en escuela, es bien delicado. Sí, a mí, dentro de lo que ustedes acaban de comentar, me abre un poco el apetito sobre algo que intentaron hacer, ¿no? Dijeron ya lo curricular está dado, ya está estandarizado, como lo acaban de mencionar ustedes. Y esto es un sistema vicioso, los directores ejercen presión sobre la jefa de UTP, la jefa de UTP sobre los profesores y los profesores hacia los alumnos, y esta escalada... y los apoderados. Y los apoderados. Yo agregaría A ver. arriba del director, el sostenedor, Ah, la también. corporación, El hoy en día la negocio. fundación. Exacto. Ahí Entonces, va. está definido los roles, está ejercido la autoridad, el poder y el ejercicio que cada uno tiene. Y ahí es estruja. Entonces es una cosa pero Sigue siendo un sistema abismante muy y que perverso. volvemos a decir, Patológico. no, y que volvemos a decir que recae en la salud mental y emocional de cada uno de los que están sometidos en este sistema, ¿no? Pero al final de los niños, pues, ¿cierto? Parte de arriba, hay alguien que Claro. pide de ahí para abajo y el que no tiene tampoco a quien pedirle nada, sino Claro. que recibe todo este tema de presiones de rendir bien, son los niños y las niñas donde en realidad lo único que tienen que hacer es ser felices, jugar, pasarlo bien y ojalá aprender siempre en Y, armonía. y lo peor de todo es que después, cuando se intenta medir, vemos que los niños no están aprendiendo. Exacto. Es lo más chistoso. O sea, se No, entiende. hay fracaso y te lo hacen sentir y vivenciar. Y ahí Incrustan en la piel. y está el fracaso académico y está este fracaso emocional de no saber cómo estas habilidades blandas que hablaba Ricardo, cómo interactúo con el otro, cómo actúo con el que es diferente, cómo me planto una mala decisión de juego, a lo mejor me equivoqué, pero no hay un autorreconocimiento. Entonces todo eso se ve transformado en una convivencia escolar fracasada, en este sistema de escuela, digamos, donde están los malos y están los buenos, están los inteligentes y no inteligentes, los desertores escolares, los que lo expulsaron de tal colegio. Entonces ahí viene esta siguiente pregunta, que es la convivencia escolar, que fue una respuesta, ¿no es cierto?, que se está tratando de instaurar, pero que no tiene herramientas, que nuevamente es un saludo a la bandera, pero que no tiene herramientas para poder trabajar en esta dirección. No sé cómo lo han visto ustedes ahí. Oye, disculpa. Además de los puntajes que hoy en día muchas escuelas logran obtener de buena manera con el CIMSE, también y gratamente dentro de estas preguntas de evaluaciones anuales cada cierta fecha, el concepto de convivencia escolar ha crecido considerablemente. Entonces, las escuelas que hoy en día tienen un buen número, eso lo fue Una buena pero- calificación. Claro, una buena puntaje según los alumnos y según los padres, que también son unas preguntas que se hacen a los papás, arrojan un buen número, de nuevo se repite, ¿no? Lo terminan diciendo hoy en día. Muchas escuelas que están apuntando a desarrollar mejor convivencias escolares que por sobre el tema propio de un CIMSE o una nota o un puntaje PSU. Eso igual va a depender mucho de las localidades en donde se ubique la escuela, ¿no? Pero no deja de ser menor. Yo conozco, gracias a Dios, por ahí distintos maestros de distintas escuelas. Todos para mí son maravillosos y muchos son padres y pacientes y otros por eventualidad, alguna charla o algo por el estilo. Pero hay un maestro en particular que yo lo admiro mucho y no lo quiero decir acá porque él como que es medio enemigo de las redes sociales, ¿ya? Pero... A ver, entonces. No, pero no lo quiero mencionar porque me hace, ¿pero por qué? Pero yo en él creo, es como cuando él habla, yo le creo y ojalá muchos maestros tuviesen esa visión de mundo respecto a cómo la educación debe estar funcionando hoy en día con los niños. Es un maestro jovencito, es magíster y está postulando a un doctor en educación. Pero él quiere partir desde la base, derechamente y con más fuerza que nunca sobre el tema experiencial de los niños. Ser coherente, Justamente. ser sincero, ser honesto, que Valores. la convivencia, que sean los valores que priman. Exacto. Él, en su escuela donde trabajo, que es en Peñaflor, empezaron a ver las notas y las dividieron, ya sacaron los números de las notas, entonces tienen porcentajes. Pero hay porcentajes también donde cada ramo el alumno se evalúa y se evalúan también los chiquillos entre sí, en base al trato, el compañerismo, si aportó, si colaboró. O sea, hay otros ítems, además de, no sé, pues, historia de Aprender Chile, sobre pero conocimiento. dentro de historia tienen otro ítem que también es un porcentaje casi o igual importante que la nota final de historia. Pero es un tema de trato. Y ese colegio, claro, es un colegio ya ícono en la comuna,
y que ha crecido bastante, pero con esa visión que potenciaron muchos docentes de esa escuela, pero principalmente de él. Es decir, desarrollemos que nuestra escuela tenga un mejor desarrollo emocional y eso de alguna otra manera en calificaciones. va a destacar en calificaciones, porque la familia va a estar tranquila, los alumnos van a estar tranquilos, van a poder estudiar tranquilos más allá de la presión. De hecho, es bien divertido que, de hecho, hemos conversado sobre, por ejemplo, y no me quiero escapar mucho para no ir muy lejos de esa área, pero hay padres que no han coincidido con este tema del desarrollo emocional y exigen de alguna manera que también la escuela sea más estructurada. O sea, eso también es interesante. Hay muchas personas que dejan esto de lado, que se pide a gritos, pero hay otras familias que dicen, no tenemos tampoco las herramientas para poder potenciar el tema del desarrollo emocional, así que por favor sean más estrictos con mi hijo, porque en realidad mi hijo necesita eso. Disciplina, estructura, reducir. Sí, ¿no? son como Es miradas bien en disputa. Sí. Va creciendo más el tema del ambiente, lo valórico, que por sobre el tema de los números. Pero todavía están quedando algunos poquititos ahí. Y ahí está el choque, ¿no? Es bien interesante eso. Bueno, yo entiendo. Ahora, a mí me gusta ir siempre a la base. No sé si en mi tesis fue el marco teórico que me marcó tanto, que me dejó ahí. El concepto es importante. Nosotros, lamentablemente, el concepto, como por ejemplo lo que dice César, disciplina. ¿Qué entendemos por disciplina? Lamentablemente, en nuestro mundo latinoamericano y chilense en sí mismo, disciplina es eso. Si nosotros ponemos a dar una diferencia entre los países subdesarrollados y los desarrollados, efectivamente lo que nosotros carecemos es de disciplina, pero de disciplina desde la puntualidad, desde la organización, desde el respeto. Entonces, ahí yo encuentro que también hay una base, o sea, nosotros tratamos de implementar algo, pero realmente no entendemos el concepto. El mismo concepto de convivencia escolar, la palabra le dice convivencia. Aún así, cuando yo me toca, yo como técnico en trabajo social y como psicólogo dentro de mi metodología, yo hago visita a los colegios. Yo hago visita domiciliaria. Incorporo mi propia metodología y cuando visito a los colegios, en vez de convivencia escolar, yo tengo un departamento de resolución de conflictos. Entonces, ¿por qué no le dicen departamento de resolución de conflictos en vez de convivencia escolar? Porque tenemos un error de conceptos que yo encuentro que esa es la base. Y eso tiene que estar directamente en la política, entender los conceptos como son. Entonces, ¿por qué me dicen convivencia escolar? Si siendo que el encargado de convivencia escolar está solamente resolviendo conflictos entre los alumnos para pagar lo que se llama bullying y para que en este caso el colegio o desde la emergencia para que el colegio nos salga al sistema comunicacional de que se están vulnerando ciertos derechos en los niños. Yo también tengo esa misma perspectiva que Ricardo. O sea, entendemos que la convivencia escolar es una ley, ¿verdad? Donde todos los colegios tienen que tener manual de convivencia escolar y tiene que estar situado en el proyecto educativo, tiene que dialogar. Y ahí está también el problema, que a veces hacen un manual, crean un protocolo. ¿Y aquí vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar ante estas situaciones, estas otras, ¿verdad? Y muchas de esas actuaciones de parte del colegio, muchas de esas gestiones ante ciertas crisis no dialogan con la visión y la misión del colegio. Y ahí hay un montón de choque. Entonces me pasa lo mismo, que a veces también siento que el equipo de convivencia escolar está muy enfocado en resolver conflictos entre los alumnos. Por ejemplo, en discusiones y peleas. Tenemos un problema técnico. ¿Sigo? Sí, no, dale. En resolver o en mediar, ¿verdad?, ciertas discusiones o peleas de frentón o vulneraciones que se dan al interior de la escuela, pero desde estrategias punitivas. Por ejemplo, una lista de castigos, una lista de sanciones y muy poco de estrategias reflexivas, ¿verdad? Que después de este conflicto en el que este niño y esta niña se enfrentaron, pueden aprender. Lo que se recibe es un castigo, o sea, volvemos a responder al mismo modelo. Y no se entiende que la convivencia escolar es más que, lo que decía Ricardo, más que resolver conflictos. La convivencia escolar es que todos los actores educativos también puedan dialogar, es tener, por ejemplo, una mirada de género, una mirada también de interculturalidad, es entender que la escuela es un dispositivo, es un sistema que está inserto en una comunidad y esa comunidad también es parte de la escuela, no la comunidad escolar dentro, afuera también. No es la misma escuela situada en un contexto, como decías, lindo, donde hay parques afuera, que una escuela en donde afuera está lleno de narcotraficantes, ¿verdad? Y la convivencia escolar también debe esforzarse y situar su estrategia en apuntar a esa área y a esos problemas que existen. Como lo que decía César al principio cuando dio su introducción,
apunta hacia la convivencia, el diálogo, el vivir en comunidad. O sea, si me hablo de conceptos, eso buscaría yo, o sea, desde mi mirada. Y es lo que carece justamente este sistema. Se ha perdido harto el tema de la comunidad. El vivir en comunidad, hay gente que lo asocia de muy mala manera. Yo, para ser bien honesto, yo lo asociaba de muy mala manera. Yo lo malentendía y de alguna manera no sé si podría decir si lo rechazaba o no, pero como no me gustaba, según mi idea equivocada de lo que tenía yo respecto a ese tema de las comunidades, lo asociaba a un punto que nada que ver. Pero el hecho de, por ejemplo, yo estar acá, conocerlo a ustedes, como al equipo también, por ejemplo, y principalmente desde años atrás a Ricardo, y poder gestar algo como esto, es parte también de esa búsqueda de una... O sea, del poder hacer algo, de crear comunidad. Y de crear poco a poco espacios para que la gente también pueda comunicarse, lo pueda conversar en su casa, y poco a poco esa comunidad vaya creciendo. ¿Por qué hay que buscar el no estar o el no querer compartir? Porque el otro día, el martes de esta semana, hace tiempo que no hacía charlas, y porque estuve muy metido en el tema de contingencia país. Entonces, y además también tuve que disminuir un poco el tema de la hora de consulta porque yo ya estaba un poquitito complicado emocionalmente. Entonces, la idea es estar bien, ¿no? Para los pacientes y para la gente en general. Y hay algo que a mí me encanta es hacer charlas. Entonces, ese día, martes, hice 2 jornadas, un día en la mañana, un momento en la mañana y otro en la tarde, que tenían como búsqueda el desarrollo del ser en base a la conciencia de la conciencia. Un tema súper amplio, no vamos a detallar. Pero hablábamos sobre lo difícil que es hoy en día encontrar personas que hagan un gesto noble, primero que todo, y además o más allá de noble, sino que hagan un buen gesto humano hacia otro humano, pero que sea bien visto. Por ejemplo, contaba una señora que vio un joven que vio un niñito que se pegó, por ejemplo, se pegó en el metro, y él dijo, yo tengo una barrita de cereal, y esa barrita de cereal se la voy a ir a dar al niño porque fue valiente. Y el joven va, le quiere dar esa barrita de cereal al niño y la mamá va y le dice, no es necesario, mi hijo no necesita esas cosas. A lo mejor no se lo puede comer, lo puede tomar y lo puede botar después, pero el tema es cómo lo recibió la mamá. Es ese típico discurso de cuando lo enseñan desde chiquito, ¿no? No le reciba nada desconocido, porque puede ser terriblemente nefasto. Pero aquí no hubo una intención mala. No sé, claro, se leyó de mala manera, pero porque también nuestra sociedad apunta a eso y a ponernos en duda constante. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Tendré que confiar en él o en ella o no? Entonces siempre esa duda está como en todos los aspectos, incluso dentro de los grupos familiares. Y eso deberíamos de ir poco a poco disminuyéndolo. Considerablemente, creo yo. Creer, pero no porque simplemente uno tenga que ser como medio ingenuo y creer porque sí. Pero ¿por qué no llegar y creer desde un principio y ver cómo los actos, de alguna manera con el tiempo, van hablando por sí solos? Y ahí uno puede ir, no sé, discriminando si efectivamente es necesario no compartir porque coincidimos, o derechamente las prisiones hacen de que estemos en 2 caminos distintos, pero ninguno mejor que otro. Simplemente distinto, yo estoy acá, tú estás acá, y sigue con tu camino porque no coincidimos. En fin. Dialogar. No, y además también el dialogar también tiene una cuota de responsabilidad, ¿no? Sí, claro. Que va adosada en el mismo término. Y entre medio de eso, a mí me pasa de que la convivencia escolar, todos autodefienden su propio pensar, responsabilizando al otro que tuvo la culpa. Entonces yo digo, partamos de la premisa de la convivencia escolar, nadie se despertó con la intención de pegarle a otro o discutir el otro o de amanecer enojado simplemente, pero como no tiene estas habilidades de cómo interactuar, de cómo resolver, de cómo dialogar, entran estos conflictos entre medio, entre profesor, alumno, de alumno pasa a director, de director pasa a inspector general y de inspector general pasa a apoderado, y es un conflicto pequeño que interactúan diferentes seres pensantes, diferentes maneras de resolver un conflicto, y entra este caos donde no sabemos a quién responsabilizar de quién terminó siendo el malo de la película, ¿no? Y terminan lamentablemente siendo los malos como 2 grandes grupos. Uno, los profes, las escuelas, son súper malos, ¿no? Y el otro, la familia, los papás que nunca están. Pero si de alguna manera los recursos se inyectaran con más fuerzas que nunca en la educación,
o más espacios, por ejemplo, para que puedan conversar los profesores. Los profesores tienen de repente 1 o 2 horas a la semana para ponerse de acuerdo, 20, 30, hasta 40 profesores en una reunión de equipo de docentes para ponerse de acuerdo respecto a un tema en particular. Y hay que hacerlo rapidito y cortito porque uno ya se tienen que ir, otro le están quitando su hora. Y no respecto a un tema, un montón de temas, de un montón de alumnos, y es como, la ¿cómo avanzan? En Y es base a como un complicado. montón de alumnos también, pues. Sí, yo he estado. Yo, de hecho, es un tema que a mí me toca bien de cerca porque yo fui 2 años de encargado de convivencia escolar en 2 colegios, en la comuna de Puente Alto. Y es difícil, a mí me fue muy difícil, como yo de repente trato de ver las cosas, poder instaurarlas respecto a un tema de tiempo. Porque el tiempo terapéutico es muy distinto al tiempo pedagógico. Entonces, el alumno debe aprender rápido, pero nos cargan a nosotros de repente, o psicólogos, fonodiólogos, o a los otros especialistas que colaboran dentro del mundo de la educación, que encuentren rápido las respuestas para que le vaya bien en el ramo X, o se comporte como debe comportarse para que no moleste al otro compañerito, pero muy poco tiempo. Pero habitualmente los procesos terapéuticos duran meses, si no años, o bien, no es la idea que duren tantos años, pero pueden durar entre meses o 2 años. Claro. La rapidez que te pide el sistema. Entonces, uno que otro cambio, en muy poquito, en un semestre, si se logra, es un tremendo éxito que mucha gente involucrada ayudó a lograr ese objetivo en particular, como los docentes en conjunto, la familia en conjunto, el mismo equipo en general y todos ellos en conjunto. Yo me he dado cuenta que los niños cuando a corto plazo alcanzan los objetivos que se solicitan según las dificultades que presentan en el año escolar, es porque están todos mancomunados y apuntando hacia el mismo objetivo. Pero cuando estamos en isla y al final está el niño solo, que evidentemente pasa. Cuando se atiende ese caso, esa situación a tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que después lo que pueda padecer ese niño va aumentando, el malestar va aumentando, se empiezan a presentar cuadros que empiezan a asociarse. O sea, partimos con malas notas, pero esas malas notas nos hablaban, no sé, de un niño que estaba deprimido, ¿verdad? Y se van asociando, vemos que en su casa a lo mejor vive situaciones de maltrato, abandono emocional. Entonces, yo también creo equipo, conciencia y actuar a tiempo. Claro. Yo creo que es parte del gran tema que estamos hablando de hecho hoy día, el despertar social. La educación es, yo creo que el pilar más potente de todo. Justamente. Entendiendo, bueno, hablando directamente lo que decía César y lo que decía Fran y bueno, tú, Cristian, yo creo que nos olvidamos del ser intrínsecamente, y también buscar en este caso que es un sistema que tiene que interactuar en distintos profesionales, personas, amigos, etc. En este mundo llamado escuela entras como a un submundo donde en lo personal poco nos preocupamos del mundo interno del niño. O sea, yo me gusta mucho salirme del rol de profesional y me voy al rol cuando yo fui niño. Cuando a mí me cambiaron de mi escuela, de mi comuna en Quilicura, que lamentablemente está la escoba, que era una escuela de madera, con cancha de tierra, y había mucho verde. Y me dicen, te vas a ir a un liceo municipal en Recoleta, y donde uno escucha, y yo, en vez de prepararme a ir a estudiar, me iba preparando a cómo voy a sobrevivir dentro de ese liceo. Lo que menos me importaba eran las notas, sino llegar bien, adaptarme de buena manera. Lamentablemente era un mundo donde la palabra lo decía, tuve que sobrevivir dentro de ese liceo. Y ahí es donde yo busco que esta convivencia, y voy nuevamente al pasado. Yo cuando era niño entendía, hacían una convivencia a fin de año, papitas fritas, era entretenido, y yo creo que era el momento de relajo y de interacción. Sí. Y lo que nos busca justamente la convivencia es convivir e interactuar y preocuparnos de un ser. Y yo solo para rematar, creo que hemos dado múltiples factores respecto a lo que ocurre, pero también siento que lo más evidente en este estallido social ha tenido que ver la falta de autoridad. Como gran síndrome también, como otro factor más que tiene que ver con esta falta de autoridad hacia los profesores, esta falta de autoridad hacia los padres, esta falta de autoridad donde estas instituciones que supuestamente deberían ser
ejemplares, nos damos cuenta que no lo son. Y ahí hay un fracaso, ¿no? Hay un fracaso en el sistema completo y hay una desvalorización interna desde uno que fue niño también, ¿no? Y que también participó en la sala de clase, y uno dice, wow, aquí hay que empezar a reconstruir todas las relaciones humanas, todo el vínculo. Hay que volver a vincularse con este ser que hablabas tú, ¿no es cierto? Con esta capacidad de diálogo, con estas formas de comunicarnos, con estas formas de vincularnos, porque no puede ser desde lo abstracto, no desde lo académico, no desde yo pienso de esta forma, sino que de esto de relacionarnos, de tocarnos, de conversar, de compartir, ¿no es cierto?, distintas miradas y poder encontrar un consenso, ¿no? De que ahí yo creo que va la base. Me gusta hablar de co-construcción. Ya. Co-construir. Todos construimos ese contexto llamado escuela, llamado comunidad o llamado sociedad. Yo he aprendido del feminismo en la desconstrucción. Sí, Lo encontré, pero sí, es volver a como por favor, replíquenlo, por favor. El feminismo lo mejor que entregó el feminismo fue ese concepto, que lo tenemos que replicar en las nuevas generaciones también. ¿Sabes qué? A mí a partir de lo que decías, tuve como este análisis de la crisis de autoridad, niños, padres, niños, profesores, la sociedad hacia las instituciones que deberían protegernos y que claramente no lo están haciendo, no se han mostrado a la altura. También me gusta pensar esta revolución desde otro aspecto que me ha emocionado profundamente, y creo que si seguimos potenciando, tal vez vamos a lograr vamos a lograr los cambios a lo mejor que estamos esperando. Que me pregunto, ¿qué pasó con este grupo de estudiantes, verdad? Que no partió ese 18 de octubre, ¿verdad? Con la evasión, llamando a la evasión masiva de las estaciones de metro. No partió ese día. Sabemos que nuestros estudiantes, los estudiantes de nuestro país venían hace mucho rato manifestándose, expresando de distintas maneras también su descontento, la crisis que tenían ellos al interior de sus colegios y sus necesidades, ¿verdad? Y en ese aspecto, relacionando la educación con este estallido social, yo me quiero detener en un recuerdo que tengo. Yo creo que no solo yo, y si cada uno de los que estamos acá y de los que nos están también escuchando, mirando, ¿verdad?, en redes sociales, puede hacer. Todos yo creo que tuvimos algún día, y ojalá, espero, algún profesor que inyectó esa semillita, no sé si revolucionaria, pero esa semillita de pensar en ser diferenciadora, que nos decía, oye, pero di lo que piensas. Y yo recuerdo, ojalá esté mirando, a mi profesora de filosofía en el colegio, en tercero y cuarto medio. También recuerdo a algunos profesores en básica, y por supuesto algunos tremendos profesores que tuve en la universidad en estos 5 años de psicología. Profesores que, por ejemplo, en la universidad nos fuimos a paro y yo estaba en primero. La verdad es que no, hay cosas que no entendía de la movilización. Además, mi universidad en ese año pasó de una pasividad como institución muy desde una normalidad a activarse y a generar encuentros. Había un centro de alumnos, pero la verdad es que no era muy activo y ni muy politizado, ¿verdad? Y se también despertó, ¿verdad?, mi universidad. Bueno, y esta profesora nos dice, entramos a clase algunos, porque no sabíamos, hoy día hay paro, ya, pero entramos y estaba recién gestándose. Algunos entramos, y me incluyo, sin vergüenza. Y nos dice, ¿qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? O sea, si hay paro en la universidad, ustedes no entran a clases. ¿Por qué están acá? Y no les estoy diciendo que se vayan a sus casas, ¿verdad? Les estoy diciendo que vayan, que generen encuentros, que generen asambleas, que se movilicen. Paro no es estar parado. Y a mí personalmente, a esos 18, 19 años, me caló profundamente hondo, y recordé otras enseñanzas que tuve en mi época escolar de profesores que inyectaron esta reflexión. Y ahí para mí es el llamado. Los profesores son agentes de cambio, son garantes de derechos, son agentes de cambio, son aquellas personas que muchos niños y niñas tuvieron, que les cambiaron la vida, lo que se llama seguridad ganada, ¿verdad? Creciste en un contexto vulnerable y a lo mejor tenías todas las variables unidas para fracasar en la vida, ¿verdad?, con grandes comillas, para, no sé, involucrarte en situaciones de riesgo, drogas, delincuencia, ¿verdad? Viviste contextos muy vulnerables, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esas personas que lograron, los ejemplos que decías tú, gente que ha logrado, ¿verdad?, grandes éxitos en distintos niveles, ¿verdad?, no solo económicos, gente que ha logrado ser feliz, ya, resumiéndolo, ser feliz.
Mi respuesta es que probablemente en esos niños y niñas apareció una figura importante. Con Ricardo me acuerdo que lo conversamos muchas veces cuando trabajábamos juntos en el programa de reparación de maltrato. Nosotros los psicólogos, los profesores, algún vecino, los padres y madres, ¿verdad? Podemos ser agentes de cambio y podemos inyectar esa semillita en los niños, en las niñas, en los adolescentes y mostrarles que otras formas son posibles, que no está todo perdido. Y yo creo que eso fue, desde un aspecto al menos, lo que ocurrió con estos jóvenes que movilizaron a todo un país, ¿verdad? Y que venían hace rato haciendo ruido. Así que yo creo que la educación sí tiene bastante deficiencia y hay un montón de cosas que podemos analizar, pero también hay grandes profesoras y profesores que están enseñando cosas muy importantes también y que yo creo que están en el origen de este estallido social también. Los primeros a estar en la Plaza Dignidad son profesores. Los primeros en la mañana, los que están ahí con pancartas, con grupos de colegio, son maestros, son maestras, son educadores párvulos. Es increíble, los profesores realmente la llevan. Sí. Realmente la llevan. Súper importante. Y necesitan más Importantísimo. apoyo, ¿no? Necesitan muchas más herramientas de por medio. Hay una deuda histórica con también, los profesores. Justamente. Un espacio también para ellos, porque efectivamente te quemáis, o sea, no es lo mismo. Yo encuentro que el modelo antiguo, cuando uno salía a la 1 o tenía ahí mañana o tarde, era relajado, yo creo que ya tuve la mala, no voy a decir la suerte, no creo en la suerte, tuve la mala cueva de cuando me cambiaron de esta escuela que yo les mencionaba al liceo. Mi liceo fue una de las pruebas o los pilotos de jornada completa. Así que La inaugura. por eso, mala cueva. Y ingresé y de salir a la 1, empecé a salir a las 5. Y me trasladaba de Recoleta a Quilicura y yo llegaba a las 6:30 a mi casa. Y me tenía que levantar a las 6 de la mañana y tomar una micro, que era una guerra, una batalla, en ese tiempo la 182, para llegar a mi liceo. Entonces, al ingresar, yo entiendo que no es... O sea, yo entiendo que los profesores tienen una labor muy importante y su sueldo, su autocuidado, su nivel de convivencia tiene que ser óptimo. Pero también hay profes malos. Hay profes que claramente nos juegan mucho a favor. Y dentro de ese punto, yo no tuve esos profes que decía Fran positivos. Lo mío fue una lucha constante donde éramos un grupo de 13 jóvenes y yo fui el único que salió cuarto medio en esa generación. Y ahí es donde tú dices, lo que decías tú, faltan herramientas, falta comprensión, ¿ya? Porque, como decía César, el pilar fundamental parte de ahí. Y si tenemos una carencia de adultos significativos para activar ciertos factores de resiliencia en los niños, puede ser el profesor. Porque hoy en día, si tú te das cuenta, el profesor pasa más tiempo con el niño que los propios padres. Y desde esa perspectiva, realmente estamos al leve con estos profesores. Muy al leve. Sí. Y bueno, en sí, todo el sistema es perfectible, ¿no es cierto? Todos los seres humanos siempre podemos cambiar, siempre estamos en diferente evolución, ¿no es cierto? En diferentes etapas. Pero yo también quería agregar, solo para cerrar, que siento que en este estallido social la palabra contención es algo que está en todos y en todas, o en todos, mejor dicho. Y desde ahí creo que hay un aprendizaje que ustedes que ven la ciencia intrínseca, digamos, de eso, de que deberían educar. Los padres lo tienen innatamente, empiezan a entender el llanto de un bebé, de qué se trata, ¿no es cierto? Si es de hambre, si es de queja, de algo, ¿no? Y a algunos padres se les ha olvidado de repente No lo aprendieron ellos. no lo recibieron, pero creo que esta nueva generación millennial, que todo tiene que ser tan inmediato, ¿no? Hay que hacer una pausa para la contención, o también para estos profes un autocuidado, ¿no? Que no pueden estar simplemente dando, sino también tienen que recibir algo de vuelta, ¿no?
Entonces creo que este sistema también tiene que ser apoyado desde la ciencia. Ustedes que son de la psicología, ¿cierto? Esta contención. Y principalmente yo le agregaría para los que hacen la otra pega, que son los paradocentes. Los paradocentes les faltan herramientas de contención, porque ellos son esta frase, la primera línea, ¿no? Porque el profesor está pendiente de llenar el libro, que que preparando el material, que es poniéndolo en la pizarra para que los otros repliquen, ¿cierto? Pero el paradocente es en primera línea, el que escucha, el que disciplina, ¿no es cierto? Entre medio, entonces ahí también creo que podemos aportar desde esa línea de contención. Siempre yo a director que puedo le digo, preocúpense de su primera línea, que son los paradocentes, ayudándole a contener en el casino, en el recreo, porque ellos son, ¿no? Adentrándome a lo que decía la Fran, justamente, claro, quizás lo tuve la carencia desde los profesores, y qué buen punto, porque sí, mis inspectores ocuparon ese nicho que tú decías. No lo tenía el profe, y ahora lo reflexioné, y no era porque, bueno, si era un niño problema, entre comillas, Di la verdad. di la verdad, o sea, fugándote y hacéis cosas. Y claro, cada vez que me mandaban inspectoría, que era mucho, yo establecía una relación con el inspector general. Es más, de hecho, después me iba a ver jugar a la pelota a mí el fin de semana. Y reforzaba el vínculo. Yo creo que esa es la clave. Cómo yo hoy día me estoy vinculando con el otro. Oye, tenemos preguntas de la gente que nos estuvo viendo. Principalmente voy a leer una que tiene que ver sobre educación inclusiva. No sé quién quiere tomar el guante un poco, por favor. Ahí quieren saber un poquito más o menos, algo breve. Ahí. Sí, de hecho no existe. Vamos a partir de la base de que no existe la educación inclusiva. Es un tema que hoy en día muy en boga también dentro del mundo del trastorno espectro autista, se plantea un montón porque son los que son los más vapuleados. Todas las personas que están dentro de la materia de neurodiversidad también lo está exigiendo a gritos. De alguna manera es inclusión, es equidad, es igualdad, es integración. Hoy en día está creciendo el concepto de equidad más que de inclusión. ¿Cómo podemos ser equitativos, iguales para todos, en vez de entregarle el mismo material? Por ejemplo, hay una imagen que graficaba un chico el otro día, me gustó mucho, que había un grupo de 3 personajes de distintos tamaños que querían ver cómo se jugaba algo más allá de una pandereta, ¿no? Y al parecer a todos le dieron el mismo cajón para que pudieran estar arriba, ¿no? Claro. Y al lado mostraba que eso era, de alguna manera, igualdad, ¿no? El mismo cajón para todos. Pero el tema está que no todos alcanzaban a ver. Porque eran de distintos tamaños. Porque eran de distintos tamaños. No todos somos en iguales, cambio, no todos aprendemos de la misma manera. Exactamente. En cambio, la otra imagen mostraba que habían cajones para que pudieran mirar, pero de distintos tamaños según la necesidad, obviamente, de cada una de las personas. Y eso sí es equidad. Yo creo que lo que falta hoy en día son fortalecer más ese concepto en realidad que derechamente la idea de la inclusión. Hoy en día se habla mucho de eso, pero la verdad es que pasa de que hay gente que pide tolerancia no siendo tolerante. Hay gente que pide ser pacientes no siendo pacientes. No me refiero a de quien padece algo, sino que de espera, ¿no? Hay gente que pide muchas cosas y le exige muchas otras cosas a las personas también dentro de ese plano, pero les cuesta de repente mirarse hacia adentro. Yo creo que es súper importante el trabajo personal e interior para luego activar estos como gatillantes inclusivos. Si es que yo no los tengo, es difícil poder pedírselo a otros también. Es re fácil pedir en realidad hoy en día, todos andamos pidiéndolo todo para todos lados, pero ¿somos capaces de hacerlo nosotros mismos? Y ahí está la gran pregunta. Yo creo que es difícil poder terminar el tema de la educación inclusiva, pero lo bueno es que es tema, es materia, se está tratando estos últimos, yo me atrevería a decir estos últimos 5 años, ha crecido considerablemente, también porque hay un número importante de diagnósticos en materia de neurodiversidad que están siendo mucho más visibles. La misma ley de inclusión ha permitido que las escuelas ya no le digan a las familias oiga, sabe que al parecer nuestro colegio no es una alternativa para su colegio, así que aquí tienen los papeles, por favor, llévese a su hijo, porque lamentablemente aquí no tenemos los profesionales competentes para poder tener a su hijo acá. Eso ya no es, y eso ya no puede pasar, así que la gente que escucha eso, por favor, grábeselo acá, porque no puede ocurrir de que una escuela le ofrezca oportunidades, o sea, se lo pueden decir, pero usted puede decir, no, yo prefiero que mi hijo siga acá.
Pues también hay que evaluar si el niño está bien, está feliz y está contento estando en ese espacio. Por ley no Porque si el puede- niño lo está pasando mal, ahí tendríamos que evaluar y buscar o ir a la Secretaría Ministerial, a la Provincia de Educación y ver nuevas alternativas según la localidad en la que se encuentra o buscar otro colegio, por ejemplo. Respondiendo ¿Algo más quiere aportar? respondiendo a la pregunta, el tema de la inclusión es un tema importante. Por ende, en nuestro programa El Despertar Social vamos a utilizar un programa especial para la inclusión. Y hoy día, si bien la vamos a retocar, vamos a tener un programa completo para hablar de educación inclusiva. Agregando lo que dice César, me gusta lo que dijo, o sea, de verdad aquí en Chile, y me gusta mucho mochilear y conocer otras realidades, y en Latinoamérica me atrevería a decir, no existe la inclusión. Yo cuando trabajé a nivel municipio, trabajé a nivel Sename, o a nivel, cuando me tocó hacer muchas capacitaciones a nivel de establecimientos educacionales, y vamos nuevamente a los términos, llega un modelo de moda y se instaura. Cuando empezó a promocionarse esto en Teletón, mayormente la inclusión, y teníamos un modelo anterior que se llamaba integración, por algo los pies se llaman programa de integración, yo dije, ¿cómo por algo de moda vamos a llegar y hablar de ello, siendo que ni siquiera completamos la integración? O sea, para llegar a una inclusión primero tenemos que integrarnos. Todavía hay niños, como decía Fran en un momento, en contextos aislados, que todavía no se integran al ámbito escolar, donde tienen que caminar en el sur de Chile o en el norte kilómetros para acceder y ser integrados dentro de un modelo educativo. Podemos hablar de inclusión. Me parece igual interesante que hoy día lo estemos conversando, lo estemos trabajando, y de verdad yo acabo de sacar un postítulo en DUA, ¿verdad? Diseño Universal de Aprendizaje, donde se habla de la inclusión, donde Chile firmó un tratado ya junto a muchos países de la ONU, ya, donde nosotros nos comprometemos, y aquí vamos de nuevo a cuando hacemos las cosas incompletas, donde Chile se comprometió de aquí al año 2030 tener todos los colegios de Chile bajo un modelo inclusivo. Wow. Sí. Se comprometió, lo firmó, igual como el Tratado de los Derechos del Niño. Nos comprometimos como Estado o como gobierno a tener el modelo inclusivo instaurado de aquí al año 2030. Y tú decís, chuta, no es así, ¿no? Tenemos niños que lamentablemente se sienten discriminados, se sienten aislados, o el mismo sistema también los aísla. En mi experiencia personal, nuevamente, mi hermano es sordo profundo. Tuvo la suerte nuevamente, disculpen la suerte, pero tuvo una mamá que se sacó la mugre, que es mi vieja, de que mi hermano empezó a ir a la escuela al año 3 meses. A una escuela que estaba en Gran Avenida. Yo recuerdo que mi vieja se trasladaba 1 hora y media de Quilicura a Gran Avenida para que mi hermano se adquiriera las herramientas necesarias para poder comunicarse a través del lenguaje verbal y también para poder integrarse. Y luego de eso, mi hermano llegó a una escuela, se podría decir, social, que tuvo también ahí la suerte de que, entre comillas, también era casi una escuela para delinquir, porque era muy compleja y faltaban recursos. Y mi hermano salió de cuarto medio, con sordera profunda, bajo a una sacada de chucha familiar, a una sacada de chucha de un director de ese establecimiento en que era humano. Entonces, yo digo, ¿cómo hablamos de inclusión si tenemos personas que no son o no actúan como seres humanos? Yo solamente para agregar, aportar a la mirada, siento que es importante también detenernos y entender que el modelo de inclusión no solamente está pensado para distintos estilos de aprendizaje, para características, por supuesto, del neurodesarrollo, sino que la mirada inclusiva también, por ejemplo, incorpora interculturalidad y también a la comunidad LGTBIQ+, ¿verdad? No solamente en términos de aprendizaje, sino que también
en términos de... Hoy en día nuestro país es un país intercultural y eso nos gusta, no tenemos que asumirlo y hacer cosas al respecto, ¿verdad? Ahora las escuelas, todas tienen por lo menos, ¿verdad? Un par de niños o niñas que vienen de otros países, ¿verdad? Y también, por supuesto, las libertades sexuales. Tenemos que generar proyectos educativos que incorporen, ¿verdad?, la mirada y el apoyo, profundo apoyo a niños o niñas que tienen otra tendencia o orientación sexual. Inclusividad es todo. Universal. Mucho más allá, Eso. ¿verdad?, Sí, claro. del aprendizaje cognitivo, por así decirlo. Claro. Mira, habían dos preguntas más, pero como Ricardo lo verbalizó, esto es la pincelada de educación bajo el primer tema que tenía que ver con la contingencia social. Tratamos de dar, digamos, distintas variables. Sé que nos faltan muchísimos más, ¿cierto? Invitamos a otros actores que quieran involucrarse también a comentar. Básicamente ahí también va a estar disponible, vamos a realizar algunas cápsulas, ¿no es cierto?, donde usted también puede comentar, y comprometo desde ya a todos ustedes a contestarles, ¿no es cierto? Si usted tiene alguna pregunta en específica, a los chicos también dentro de las semanas vamos a ir contestando, pero para que los vayan conociendo más, consulta donde atienden, porque ya vamos cerrando ideas. Marketeamos primero cada uno de ustedes donde atiende, etcétera, y después nos vamos a ir con una dinámica que tenemos un fosforito acá para poder irnos con alguna reflexión de que quieran entregarnos a cada uno de los que están ahí en el Facebook Live. Ahí ustedes lo terminan con eso. ¿Les parece? Ahora, yo aprovechando la palestra, sí me gustaría tocar un tema antes de llegar ahí, Vale. que es el momento de hablarlo entre nosotros, que es la educación pública versus la educación privada. Eso realmente yo encuentro que es un tema que me gustaría que abordemos. Sí, bueno, por favor, Dardo está... Fue el dardo. Fue el dardo. Sí, yo siento que ahí hay mucha diferencia. Ok, ya. Hay mucha diferencia y vamos, tú antes hablabas de economía, que lamentablemente tenemos un mercado estudiantil o educacional, y yo creo que ahí es donde parte el cáncer. Donde tenemos un mercado de escuelas privadas, donde los papás clase media, media baja, incluso no me gusta hablar mucho de clases sociales, pero uno trata de juntar los recursos para que el niño tenga un acceso a un colegio privado, que tenga que pagar lucas porque creemos que es mejor. Un mercado lamentablemente muy dañino, ¿ya? Y donde efectivamente hay mucho más recursos. Tenemos escuelas públicas donde niños terminan en la cárcel, tenemos escuelas públicas donde se vende droga en los baños, tenemos escuelas públicas donde hay embarazo juvenil por falta de educación sexual. Hay escuelas públicas que prácticamente generan una negligencia y una pena y una tristeza al momento de ingresar, donde el mismo profesorado te dice: no hay mucho que hacer. Versus una escuela privada donde te tratan de mister, cuando uno ingresa mister, y donde sí hay recursos, una buena cancha, buenos implementos, buenos recursos, donde hay materias extracurriculares que sí tratan temas muy contingentes, a diferencia del sistema público donde nos están quitando historia y educación física. Entonces yo creo que es un tema muy delicado y la invitación es a tratar de hacer algo, a tratar de despertar social. Hoy día busca cambios y tiene que haber un cambio en la educación pública. Yo creo que, muy cortito en realidad, yo creo que gradualmente no deberían existir las escuelas privadas ni subvencionadas, deberían ser todas públicas para que toda la ciudadanía, todos los alumnos, todos los niños, las familias puedan acceder a la escuela que deseen a elección propia y no porque puedan o no puedan. Yo creo que deben ser todas públicas y deberían todos poder entrar a la mejor escuela posible, porque el Estado es quien debería hacerse cargo de eso. ¿Algo? Nada, mis reflexiones, yo creo que todo lo que hemos conversado
nos lleva, creo que las críticas y las reflexiones que hacemos son particularmente a la educación pública, ¿verdad? Hemos pasado por ahí, ¿verdad? Hemos recorrido ese espacio. Mi reflexión es que una de las soluciones, o que las soluciones a mejorar la crisis de nuestra educación pública no solo pasa por la inyección de más recursos. No solo pasa por la inyección de más recursos. Yo creo que esa es una mirada reduccionista, importante, sí, claro, son importantes los recursos, ¿cómo no? ¿Verdad? Con recursos se pueden hacer muchas más cosas, las cuales pueden implementar, pero no basta con solo la inyección de recursos, porque es sabido que el tema y la crisis de nuestra educación no es solo un problema de plata. No es solo un problema de plata, hay un problema de mirada, hay un problema también de formación de los profesores, hay un problema también de si este profesor o esta profesora están ahí por vocación o no, ¿verdad? Hay un problema también, lo que hablamos recién, también de inclusión, ¿verdad? Y eso no solamente se soluciona con dinero, porque si fuese así, no tendríamos, por ejemplo, pequeñas escuelas haciendo grandes cosas. Y lo hemos visto también. Hay experiencias, no califican, ¿verdad?, dentro del estándar porque son pequeñas, ¿verdad?, experiencias, pero hay. Y basta solamente con ampliar nuestra mirada y ver cómo en regiones, por ejemplo, donde tienen muy pocos recursos, hay escuelas que están marcando la diferencia abismante. Y eso yo creo que también importa para entender que este problema no es solamente de dinero. Sí, yo simplemente en la educación pública y privada, básicamente fin al lucro, ¿no es cierto? Entre medio de eso también decir que ninguna educación debe ser inducida, sino en la universalidad de las cosas. Y asegurar la educación como un derecho. ¿No es cierto? Un derecho. Cambio constitucional. ¿Y por qué digo que no inducida? Porque la educación se perdió también entre medio de las doctrinas de cada uno de los grupos religiosos, económicos, culturales, porque también está el colegio alemán, por si nadie lo recuerda, donde cada doctrina o cada disciplina también colocó la educación entre que podía ser pública o privada. Y ahí también hubo un error que todos lo vimos, que todos los gobernantes lo vieron y lo permitieron, siendo que la educación debe ser universal, es un derecho gratuito para todos, sin inducción de ideologías, sin inducción de que esto es para colegios para ricos y esto es para pobres. Eso sería mi aporte. Chicos, nos hemos extendido harto en la conversación. Vamos a tratar de hacer una pasada rápida, digamos, por cada uno de ustedes. Francisca, ¿dónde atiendes? ¿Dónde te pueden seguir? Todas las personas que nos están viendo. Hacia ese teléfono. Ahí, por favor. Y nada, agradecer el espacio. Me gustó mucho. Me voy con un montón de reflexiones personales, aspectos que hay que seguir, yo creo que profundizando. Y nada, yo atiendo en Maipú, en el centro Tanatara, un centro de terapias complementarias. Ahí tengo mi consulta. No solamente habemos psicólogos, sino que también un montón de otros profesionales, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y una gran variedad de terapias complementarias que yo creo que también son un aporte fundamental a la salud mental, ¿verdad? Dejemos de medicarnos, ¿verdad? Y optemos por otros saberes ancestrales y no menos potentes. Bueno, atiendo en el Centro de Terapias Tanatara a niños, adolescentes, niñas, adolescentes y familias. Mi mirada es vincular y mi proyecto personal se llama Vínculos que Construyen, que prontito sale a la luz ya como en redes sociales y esas cosas que Ricardo maneja muy bien y que me va a dar todos los tips en mi emprendimiento. Pero eso, invitar también a todas las personas a seguir a la consultora de Ricardo. Creo que se están haciendo cosas lindas y muy importantes. Y nada, fuerza a todos mis compatriotas. Eso. César, por favor, tú igual ahí a todos los que nos siguieron fielmente ahí en Facebook Live también, por favor. Bueno. Cuéntales. No, yo actualmente, pero sí con fecha de vencimiento, estoy en Macul, ¿ya? Donde antiguamente había un metro Macul, que ya no está. Pero va a estar en 2 días más. Esperemos que esté por alguna vez, pero para los que no, y sé que también el cambio de mi consulta en Macul
generó mucha distancia con otros pacientes que vienen de fuera, incluso de Santiago. Así que voy a retomar también la consulta de Providencia, así que voy a estar en 2 partes, en Macul y en Providencia. Ahí sí hay metro, el metro Manuel Montt está cerquita. Y solo eso, me pueden buscar como César Madrid en Facebook, en redes sociales, César Madrid Rivas, y eso. Ahí pueden ver lo que publico y lo que subo, y espero que les guste. Y si les hace sentido, vamos a ser amigos de Facebook. Si no les hace sentido, hay muchas otras páginas muy buenas también para seguir. Infinitas. Sí. Bueno, mi nombre es Ricardo Enríquez, como psicólogo clínico, y como me presentaron acá los compañeros, atiendo en Maipú, Quilicura, Providencia. Tengo las redes sociales, tengo esta consultora que se llama Impulsa, Psicología Ricardo H también con la página web. Y bueno, también me gustaría aprovechar el espacio, por lo menos, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestra vereda? Yo por lo general tengo 2 o 3 pacientes que hago trueque. Y sabemos que hoy día los recursos está quedando mucha cesantía y muchos temas escasos. Y me gustaría ampliarlo ahora aquí, aprovechando la luz pública, ampliarlo a 3 más. ¿Ya? Yo sé que es necesario, muy necesario. Y bueno, contactarse por intermedio de las redes donde está haciendo el Facebook Live en este momento. Agradecer en este caso a los que nos están escuchando y agradecerle también a cada uno de ustedes, a Cristian, César, Frank. Gracias. Realmente es un espacio enriquecedor y participativo. Oye, simplemente yo también darles las gracias por este espacio. Comunicar es mi pasión. No soy periodista de profesión, pero sí me considero un comunicador social, y esto es necesario, que no existan las ideologías de por medio, los auspiciadores tratando de cortapizar ciertos temas. Simplemente armamos una pauta mancomunada y fluimos, nada marketeado, pero sí queremos que tú participes y nos coloques tus comentarios. Nos comprometemos a contestarlos todos de alguna u otra manera, y atentos, porque se vienen más programas, más cápsulas, más interacciones para que podamos hablar. Y tú también puedes proponerlo, ¿no? Sí. Propónganos temas que les interesen, que necesitan que desarrollemos en profundidad. Nosotros estamos para que estas cápsulas de Consultora Impulsar sigan estando en todas las plataformas como YouTube, Spotify, y ahí vamos, Facebook, Instagram, donde más podamos. Así que nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, y que cada uno de nosotros tenga el mejor caminar posible, con la mayor responsabilidad y con la mayor comunicación posible también. Eso, gracias. Súper, muchas gracias. Nos vemos.